Bueno, pues arrancamos el research del 9 de diciembre del 2025. Como siempre, vamos a estar viendo los análisis macro, micro, algunos gráficos, estrategias, seguimiento de carteras. A veces cambiamos algunas cosas. Dentro de la macro, esto sí, tasa de inflación, curva de rendimiento de los bonos de Estados Unidos, que ahí tenemos una cosita para hablar. El índice de XY, que también tenemos otra cosita para hablar. La tasa de interés de la Fed, que también. Bueno, la demanda, bien. Oferta y el índice VIX. Obviamente esta semana va a estar pendiente mañana que habla Powell, a ver qué se le ocurre decir. Respecto a la inflación, nada, no varía mucho, está rangueando ahí. Como siempre lo vemos desde enero del 2020, 28,48, esto da 5 y pico anual de inflación. Esto es bastante más real que lo que inventan en las estadísticas normales. Obviamente cada persona tiene su inflación, pero tiene una veracidad un poquito mejor, ya que esto lo sacan todos los días. Se toman informes de un montón de lugares en Estados Unidos y se arma este reporte. Así que esto me parece mucho más veraz. No se está moviendo mucho, fluctúa en ese rango, así que la verdad que en ese sentido, con el respecto de la inflación, lo ponemos en amarillo porque ni está subiendo ni está bajando, está lateralizando, así que no hay ningún movimiento que nos pueda llegar a incidir en cuanto bueno o malo, ¿no? Acá sí, en lo que es la curva de rendimiento de bonos, está todo el tema de Japón, de que Japón está subiendo la tasa, o sea, está aumentando el costo del dinero del yen, y eso hace también que deje de ser rentable el carry trade que hacían con los bonos americanos o con instrumentos de renta fija americanos. Y un poquito esta semana subieron, la semana pasada el de 10 años, 4,4 no estaba en 4,14 estaba 4,01, 4,02 creo. Bueno, subió un poquitito acá. ¿Qué pasa? Lo que sucede es que cuando tienen que desarmar la posición, venden los bonos de Estados Unidos, y ahí el tema es que, o lo que tiene que hacer, lo que debería estar haciendo, y creo que lo empiezan a hacer, Powell compra esos bonos para tratar de sostener la tasa de rendimiento de los bonos, ¿no? Porque si no, subiría, si lo venden todos, subiría bastante. Entonces, me parece que está haciendo como ese intercambio entre el privado que se está yendo o está devolviendo los créditos que tenía con los yenes de Japón, o sea, devolviendo la guita, para eso tiene que vender el instrumento, y cuando vende ese instrumento, para que no se le vaya de las manos a Estados Unidos, bueno, viene Powell y compra ese instrumento, o sea, inyecta guita, básicamente. Una cosa así es el mecanismo que están armando, que está sucediendo, con respecto a esto del aumento de tasas de Japón, ¿no? Entonces, bueno, nada, va por ahí el tema. Están bastante bien las tasas de corto, la bajaron fuertemente, o sea, esto está muy bien. Se empieza a normalizar esta curva. Acá, esta diferencia entre las de 1 y 2 años es lo que por ahí, esta de 1 debería ser un poquitín más baja, y después ya tendrías una curva normal bastante bien armada. Acá todavía queda un poquito largo, o sea, es un poquito alto, por decirlo de alguna manera. Siempre se mantiene por abajo del 5%, yo creo que lo están viendo ahí, entonces van llevándola por ahí. Así que con respecto a lo del carry trade de Japón, hay que mirar acá que no se le disparen estas tasas y ver qué hace, si Powell inyecta guita para comprar esos bonos, retirar lo que quiera hacer, ¿sí? Entonces ahí le pusimos semáforo amarillo. Bueno, es algo que va a estar sucediendo y que, si bien no ha pasado, si esto hubiese subido mucho más, bueno, por ahí lo tendríamos en otro color, pero si no, pero como no pasó así tan brusco, lo van controlando, me parece que un amarillo está bien. El XY, esta es una visión mensual, ¿sí? Cada una de estas barras es de un mes. Parece o está amagando a que
quiere ir de vuelta para abajo, ¿no? Y más si empiezan a inyectar guita, debería empezar a ir para abajo y a ver si lo pueden meter acá. No sé, vamos a ver qué pasa en los próximos meses, pero eso sería algo positivo. Por ahora sigue en este rango de acá que no lo logra romper, ¿no? O acá, si querés, no lo logra romper. Y poder ir a buscar una debilidad del dólar mayor para que haga que los activos suban más. Por eso también amarillo, ¿no? Si hubiese bajado un poco más, pasa, yo traje el mensual, tendría que haber traído el semanal, no me acuerdo, no, me confundí. Pero por ahí pudo haber bajado más, pero no creo, y podríamos ponerlo más en verde. Cuanto más baja acá, mejor para los activos. A ver, para los activos nominados en dólares, no es que sea mejor para el activo, sino que vale más en dólares, o el dólar se deprecia, qué sé yo, no sé cómo lo quieran ver. Respecto a acá también, aparentemente, esto es lo que veíamos la semana pasada, había un 89% de probabilidades que Powell bajara las tasas, ¿sí? 25 puntos básicos. Ya, esto lo saqué ayer, hay un 95%, ¿sí? De probabilidades que Powell baje 25 puntos las tasas. Esto hasta el momento en que el tipo no las baja y dice, también lo expresa, depende cómo lo exprese, analizan también. No tenemos certeza, así que siempre ahí en amarillo, salvo que el tipo se anticipe y diga, che, sí, también para enero o para el 28 de enero también la vamos a bajar. Bueno, listo, ahí sería recontra verde, buenísimo. O que ahora agarre y baje, porque el mercado ya más o menos esto lo debería estar descontando, ¿sí? Ahora, si llega a meter un 50%, nadie lo dice, ¿no? Pero si capaz que dice un 50% de recorte, bueno, ahí ya haría un buen swing hasta arriba de 100 lucas Bitcoin, ¿no? Pero bueno, en principio, mañana debería ser un recorte de 25 puntos básicos. Y hay que ver que este tipo en mayo se va, y viste, también están todos los rumores de quién va a ser el que lo reemplace, si va a ser recontra pro cripto, si va a ser recontra pro lo que diga Trump. También había dudas con eso, porque no quieren poner a alguien que sea del riñón de Trump, porque puedan decir que no hay independencia de las instituciones y bueno, bla, bla, bla. Pero la tendencia va hacia que sea pro baja de tasas, lo cual favorece a lo que es a los activos financieros, ¿no? Sigamos. Bueno, esto lo tengo al 4 de diciembre, si no me equivoco, quedó medio viejo. 4 de diciembre estamos a 9, pero no tenía más info. Y quedó como la última vela que habían vendido, pero entiendo que las velas que siguen ya hubo compras, ¿sí? De los ETF. Nada, o sea, pegaría un poquitito la curva, empezaría a pegar un poco la curva, pero han sacado, a ver, a Vanguard, que no tenía habilitado, creo que la compra de ETF de Bitcoin, no tenía Bitcoin, bien, no querían, no sé, no se los ofrecían, algo así. Bueno, ahora sí lo habilitó, así que también ahí entró guita. BlackRock está sacando también un ETF de Ethereum, ¿sí? También otro, no sé si ya tenía uno, pero ahora está sacando creo que otro. Así que, evidentemente, el canal por el cual empiezan a entrar más minoristas están siendo los ETF, así como entran también salen, ¿sí? No es algo que sea de manos fuertes, pero bueno, digamos, es parte del ecosistema, es parte de los tenedores de Bitcoin, y también colabora tanto a que suba como a que baje, ¿no? Y le da también más liquidez al mercado, más profundidad, etcétera. Así que, en ese sentido, es dentro de todo positivo. No es lo ideal, pero bueno, es positivo. Lo ideal sería que la gente entrara directamente comprando Bitcoin y fueran los dueños de eso. Pero también tenés por ahí mucha gente, también es bueno en el sentido de que por ahí hay gente con altos patrimonios que no se va a poner, y que por ahí tiene más de 60, 70 y no se va a poner a custodiar su Bitcoin, qué sé yo. Entonces, para ese caso está mejor que se lo maneje BlackRock o algún fondo, cosa que no pierda los Bitcoin, nada, y bueno, el día que ya no necesite más plata, venderá y chau. Pero bueno, en ese sentido, tiene sus pros y sus contras. Si tenés menos de 25, menos de 35, menos de 45, por ahí lo ideal sería que vos custodies tus propios
tus propios Bitcoin o que por lo menos compres Bitcoin real. Respecto a las empresas, acá también es positivo. La semana pasada habían dejado de comprar un poco, ¿se acuerdan? Habían caído, tenían 1.061.000, habían vendido un poquitito, habían caído a 1.058.900.000, 1.059.000, y ahora, bueno, ya retomaron 1.073.000. Dentro de esos que compraron estuvo MicroStrategy, que se compró 10.000 y pico, ya tiene 660.000, creo que es el 3%, 3 y piquito por ciento de todos los Bitcoin que van a existir. Una animalada total. Y después hubo otros, esta también volvió a comprar, que son chinos estos. China se hacen los boludos y después compran como si no hubiera un mañana. Mira, la China que más tiene. Después tenemos Metaplanet, no compró, pero quiere llegar a tener el 1% del suministro también, Metaplanet, ya lo dijo el otro día. ¿Qué otra China más hay acá, no? Después acá hay una alemana. También es importante ver eso, porque son empresas ya después que, obviamente que estos de Metaplanet deben tener contacto con el gobierno de Japón, deben empezar a ver, che, ¿qué pasa con esto? ¿Viste? Acá hay otra japonesa, Nexon. Acá hay otra, Nap Holding. Acá hay otra china, Nanolabs. Esto, obviamente que las chinas después pasan a ser parte del gobierno chino, ¿no? No vamos a decir que son capitalistas, ¿no? Son todos comunistas, así que estas cosas después un día se levanta Xi Jinping y dice, che, ¿sabes qué? Ahora tu empresa el 99% es del Partido Comunista o el 51% del Partido Comunista y besito en la frente y nos vimos, ¿no? Y me quedé con todos los Bitcoins. Entonces, eso también, bueno, estas compras que hubo, lo ponemos en verde porque esto es positivo. Y aparte, lo mismo, bueno, ya creció un 31% desde que arrancamos a monitorearlo el 9 de junio, 31% en posesión de empresa, o sea, de crecimiento neto de bitcoins en posesión de empresa. Alguien se los vende. Estos tipos, como siempre digo, no venden porque caiga un 10, un 20, un 30%, no te lo van a vender. Entonces, es como que le sacan las monedas a Doña Rosa, como digo yo, y después no te las venden más, o te las van a vender cuando valgan fortuna, o desarrollan sus negocios, crearán bancos de Bitcoin, crearán, no sé, prestamistas de Bitcoin, de créditos, darán créditos contra Bitcoin, harán otro tipo de negocio, financiarán empresas, no sé, qué sé yo, lo que sea, industrias. Esto también, la oferta de Bitcoins sigue bajando. Estábamos en 2.10 la semana pasada, ahora estamos en 2.09. No sé si lo he visto tan bajo, esto, nunca. La verdad que no, porque estamos en piso de oferta. No, creo que 2.09 no lo había visto nunca yo. Y fíjense, acá retomo un poquitito el precio al alza, y esto sigue para abajo, o sea que cuanto menos Bitcoin haya en los exchanges para intercambiar, más alcista se pone el precio. Así que acá esto también lo tenemos en verde. Esto es un buen punto. El VIX podría haber estado en verde si lo agarramos yendo para abajo o que seguía para abajo. Pero como acá pegó una vueltita ahí, si bien está por abajo de la zona o sea, está en zona de tranquilidad, digamos, abajo de esta línea es zona de tranquilidad, ¿sí? De los mercados, de opciones de mercado del SP500. Nada, hizo un piquito ahí y volvió a estar así. Entonces, pero súper tranquilo, así que también es amarillo tirando a verde, esto no debería haber problemas, ¿sí? No hubo turbulencias en ese sentido. Acá, bueno, el M2, ¿sí? Lo mismo, acá lo pusimos en verde, empezamos a monitorear un poco M2, pues bueno, muchos dicen que el ciclo de los halving ya no afecta tanto, que afecta más la liquidez mundial, que en parte hay obviamente obvios motivos o razones para creer eso, porque fíjense, la línea azul, esta que viene acá, no la blanca, la azul, es la M2, ¿sí? La liquidez, el crecimiento de la masa monetaria de todos los bancos centrales, ¿sí? O de los principales, ¿no? Entonces, cuando le dan acá a la maquinita, tuki, 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 el precio de Bitcoin reacciona al alza, obviamente, ¿no? Esto fue del periodo anterior, fueron los máximos del 2023, del 2021-22, estos dos. Después le aflojaron un poquito la máquina, bueno, pum, se vino para abajo. Volvieron a encender la máquina,
hizo prácticamente un movimiento muy similar. Volvieron a prender acá y Bitcoin, pum, levantó hasta acá. La dejaron planchada y más o menos lateralizó y cayó. La bajaron, bueno, acá se hacen algunas divergencias, acá hay algunas diferencias que hay que ver puntualmente de esto que fue. Bueno, acá por ahí acá pudo haber sido lo de la entrada de los ETF, esta diferencia de acá. Y acá es a inicio del 2025, no recuerdo si pasó algo, pero también, porque acá la liquidez, pero acá la volvió a encender, ¿sí? Volvieron a encender la maquinita, y esto volvió a levantar y fuimos a buscar máximos. Ahora, la maquinita se encendió, pero el precio está por acá abajo, ¿sí? Entonces esto debería pegar como una vueltita el precio si la maquinita sigue prendida para acompañar y seguir bastante parejo. ¿Sí? Hay momentos que va por arriba de la liquidez, hay momentos que va por abajo de la liquidez, por arriba de la liquidez, puede venir por abajo de la liquidez, pero nada, la replica bastante cerca. Entonces, quizás este puede ser un indicador donde, empezaron a frenar la liquidez, bueno, muy probablemente Bitcoin caiga, ¿sí? Acá yo creo que es más que frenaron la liquidez, que fue todo el tema del shutdown del gobierno de Estados Unidos y alguna que otra cosita más, y tiene que entrar buena liquidez. Para mí va a entrar buena liquidez y eso va a hacer que mejore un poquito el precio, o que derrame para distintos activos. Respecto a la micro, bueno, dominancia, índice de medio codicia, algunos soportes y medias en Bitcoin. Tengo ahora les voy a mostrar una cosita en el gráfico de Bitcoin. Seguimiento de portafolios, indicadores de histórico de compra-venta, ese no traje nada ahora. Préstamos garantizados con Bitcoin y algunas noticias, una pavadita más. Respecto a la dominancia, sigue en esos 58 y pico, está clavadísimo ahí, lo mismo que Ethereum, acá no hay mucho movimiento, está todo muy lateral, ¿sí? Se mantiene en esos ranguitos, no hubo explosión de nada. Fíjense que acá Ethereum había levantado, pero bueno, ya volvió a la normalidad. No hay mucho acá que decir en cuanto a la dominancia, no generó ningún tipo de movimiento. Sí levantó un poquitito acá lo que fue el medio codicia. Recuerden que habíamos visto en esta zona, creo que era el 15, 14 creo que estábamos. Bueno, fíjense que había sido un buen punto de entrada, que creo fueron los 84, 83, no me acuerdo por ahí. Marcó buenos puntos de entrada. Hoy ya estamos en 24, sigue bajo, ¿sí? Todavía estamos en la zona de miedo, donde también hubo buenas zonas de compra. No quita que pueda volver a ir para acá, ¿no? Pueda bajar. Pero no dejan de ser buenas zonas de compra para el que quiere ir armando posiciones, pensando en un año, 2 años. Yo ahora no les traje, pero está el estudio donde básicamente si vos compraste Bitcoin y lo tuviste 3 años, las probabilidades de haber perdido tienden a 0, son 0, de haber perdido guita en Bitcoin. Simplemente en 3 años, en 36 meses que tengas Bitcoin, es muy difícil que hayas perdido dinero o tiende a 0. Ese dato no lo traje, pero me pareció interesante. Acá, en este gráfico, está el precio de Bitcoin, ¿sí? Dentro de los canales, el canal, y también el costo del minado de Bitcoin, ¿sí? BTC Mining Cost. Este es un indicador que está en TradingView, que es esta línea blanca de acá, que fíjense dónde están los costos. O sea, está bueno ver cuán lejos del costo estamos comprando, ¿no? O estamos vendiendo, depende de lo que cada uno quiera hacer. En estos casos, supongamos que acá muchas veces los mineros, cuando ven que tienen este costo y tienen este precio de venta tan separado, tanto spread, y bueno, empiezan a vender. Obviamente, el minero trata de ganarle lo máximo posible. Entonces, bueno, nada, es un buen indicador que nos dice cuán lejos, podemos interpretar cuán lejos estamos de la zona de costo, o sea, cuán caro lo estamos comprando o cuán caro lo estamos vendiendo, ¿no? Ahora estamos bastante pegaditos al costo, ¿sí? Debería esto levantar un poco más para que sean zonas nuevamente de venta, si se quiere, ¿no? Y fíjense también cómo respeta ese canal el costo, ¿sí? Acá, por ejemplo, estuvo muy pegadito acá. Y lo mismo también
vean este volumen acá. Es un gráfico semanal, cada una de estas barritas es una semana. Y fíjense acá como estuvo en el piso del canal, esto creo que lo habíamos visto el otro día, el volumen que había tenido de compra, de venta, lo que sea, toda esta zona. Y ahora estamos medianamente cerca, pero cero volumen acá. Acá no hay nada. O sea, entonces, nada, me parece que son buenas zonas para ir acumulando, ¿sí? De cara a lo que puede ser en un par de años, un año, 2 años. El RSI también está muy abajo. Todo te marca como que son buenas zonas de compra, ¿sí? No de venta. Obviamente hay que ver quién está líquido, o sea, cómo está uno, pero por eso el DCA es tan importante y tan bueno, porque aprovechás todas estas zonas de forma tranquila, no te importa tanto el precio, me parece lo más eficiente. Nada, es un poco reafirmar lo que siempre vemos, ¿no? Y Ethereum, nada, le pasa algo similar, como siempre decimos, hasta que Bitcoin no arranque, Ethereum no arranca. Se mantuvo acá en este soporte que tiene Ethereum en 2800, más o menos lo tiene ahí. Es un soporte bastante fuerte, lo tocó. Y lo mismo el techo acá que lo tiene en 4800, 4900, que todavía no lo pudo romper, ¿sí? Veremos si en algún momento cuando Bitcoin reaccione, Ethereum lo puede romper y empezar a tenerlo como una zona como un piso y no como un techo. Acá, en cuanto a volumen, fíjense cuando entró volumen, como llegó a Ethereum hasta casi máximos. Acá también, acá, bueno, fueron muchas ventas, acá hubo ventas, pero después en general el volumen, la verdad que no hizo mucho, ¿sí? También es interesante. Y el RSI también está bastante bajo. Respecto a la estrategia de DCA que recién hablábamos, todavía no hacemos 3 años que estamos con esto, pero desde el 10 de julio del 2024 venimos metiendo $50, comprando $50 en Bitcoin, ya tenemos 4.220.204 satoshis, ¿sí? Gastamos en total $3.700. Nada, ayer había $3.800 en gozo, casi un 3% de rendimiento y un precio promedio aproximado de $88.000. Esto también está bueno para promediar, para tener buenos precios de compra. Como siempre, bueno, acá nos fumamos toda la baja de acá hasta acá, ¿sí? Ahora empezamos a recuperar un poquito, por eso la caída, pero veníamos 40 y pico por ciento arriba, simplemente comprando $50 semanales, digamos, esto ya ahora de cara, si ya tocamos fondo, si esto fue el fondo, bueno, lo que queda es ir para arriba, ¿sí? Eso es lo bueno de tocar fondo, que lo único que te queda después es ir para arriba. Entonces, ahora la próxima que venga ya lo vamos a agarrar con 4 millones de satoshis. O sea, esto acá es donde se empieza a ver. Cuando vos empezás a acumular y ya tenés una base, esto sería 0.04. ¿Sí? Lo ideal, y uno de los cálculos que hablan mucho, así que hacen proyecciones, etcétera, es que si uno logra, digamos, le ponen como etapas, ¿no? Entonces dicen, bueno, lo primero que uno se tendría que enfocar es en llegar a tener 0.01 Bitcoin, ¿sí? O sea, 1 millón de satoshis. Ese sería como el primer paso. Que hoy son 1 millón de satoshis, serán más o menos 1 millón de pesos, $1.000, vamos a decir, por redondearlo. Listo. El segundo paso es llegar a 0.1 Bitcoin, que ya serían $10.000, ¿sí? O 0.01, $10.000. Como escalones de riqueza, lo que te dicen así los youtubers que a veces engancho. Después pasar al 0.1, que ahí ya serían 100.000. O sea, pero medio en satoshis, ¿no? Sería 10 millones de satoshis, ¿no? Pasar de 1 millón a 10 millones a 100 millones es un Bitcoin. Ir haciendo esos saltos. Bueno, nosotros ya estamos en 0.04 Bitcoin, ¿sí? Quizás lleguemos a 0.05, no sé, en el primer trimestre del 2026, o capaz que antes, porque si esto sigue bajo, acumulamos más. Pero después cuando pegue la vuelta, esto se exponencia, ¿sí? Esa es la gran ventaja de esto. Medido en dólares, ¿no? Pero bueno, es importante, y la verdad que no nos costó, digamos, fuimos haciendo los $50, ni le dimos bola, ni nos pusimos nerviosos cuando bajó, ni nada. Metodología y chao.
El de cartera staking o de flujo de fondos que nosotros siempre mostramos para los que recién arrancan, etcétera. Bueno, también acá también nos comimos esta baja, también hemos tenido otras bajas también así fuertonguis. Esto está desde junio del 2020. Si hubieses puesto $100 en junio del 2020 y reinvertido los intereses usando esta metodología, hoy tendrías esos $100, serían 707, ¿sí? Esto es 575%, perdón, 435% a hoy en 5 años, ¿sí? No es nada despreciable, es casi un 100% anual, ¿sí? En algún momento lo hemos tenido el 100% anual. Obviamente estamos hablando desde junio del 2020, ¿sí? Acá, bueno, se agarró un buen... Pero no quita que otra vez pueda volver a suceder, ¿sí? Así que para el que recién está arrancando, está bueno empezar también con esta metodología. Ya va viendo cómo recibe intereses y los puede ir reinvirtiendo en este tipo. A ver, esto nosotros sugerimos 70, 20, 10, puede ser 80, 15, 5, qué sé yo. O sea, lo manejan como ustedes quieren, ¿no? Pero está bueno que ya se puede ir recibiendo flujos palpando un poco lo que es el mundillo cripto, ¿no? Y de forma profesional. Respecto a la cartera, que solo muestro la agresiva, ¿sí? Que es la que tenemos un poco más fuerte con cripto. En este caso es solo Bitcoin. Bueno, hemos recuperado un poquitito, ¿sí? Estábamos en 109 y pico, bueno, se recuperó un poquitito, si bien estamos menos todavía que lo que hicimos hasta julio del 25, recién pasaron algunos meses nada más, tenemos hasta julio del 2026 para levantar. Nos hemos fumado toda esta baja también y no hemos caído mucho, ¿sí? Eso también es importante. Fíjense, acá lo dejamos en julio del 25 a julio, ahora no estamos acá, ¿no? Más o menos julio, bueno, estamos muy cerca de cuando arrancamos, ¿sí? Hemos pasado por euforia, o no por euforia, por alza, baja, y estamos en lo mismo, ¿sí? O sea, se sostuvo bien la cartera con el cash, con los bonos a 20 años del Tesoro, con Bitcoin y con el SP500, ¿sí? En las proporciones que hemos mostrado. Bueno, los préstamos que siempre los vamos monitoreando, más o menos qué precios de liquidación nos dan, ¿sí? Acá hay simulación por $100.000, cuánto capital, cuántos Bitcoin hay que dejar en garantía, dependiendo de la tasa. Esta es una muy buena 975, que te queda, esto 975 es la TNA, el CFTA te va a estar quedando en 10 y piquito, 10.50, si no me equivoco, 10.30, o algo así. Es un tazón. Y a eso sumale que no tenés que pagar cuotas, si no tenés que devolver capital en una determinada fecha, y bueno, es muy positivo y tiene una muy buena ventaja. Y encima te posiciona abajo del precio de los tenedores de largo plazo, ¿sí? De los long term holders, que está en 56.500, yo no lo traje, pero te pone por abajo el precio de equilibrio. O sea, también la única vez que rompió esa tendencia o ese indicador hacia abajo fue cuando fue lo de FTX. O sea, que si no hay algo que pase propio de la industria, para mí es muy difícil que baje de los 56.500, creo que está. Así que está muy bien posicionado. Acá un poquito la evolución de lo que viene siendo todo mensualmente los rendimientos de Bitcoin, ¿sí? En lo que va del año estamos en menos 5,12, ¿sí? Yo sigo pensando que se puede, que no sé, que van a ser, siempre fíjense que son uno bajista, 3 alcista, uno bajista, 3 alcista, uno bajista, y este debería ser alcista, aunque sea 0,01, yo me la juego a que recupere un poco antes de que cierre el año. Y no rompe ese ciclo de 3-1, 3-1, 3-1. Pero bueno, tampoco sé. Diciembre arrancó bastante bien, 3,6 arriba. Fue noviembre, fue durísimo, menos 17. Pero bueno, siempre da revancha todo esto. Así que me extrañaría que este año cerremos por abajo deberíamos creo cerrar arriba de 94, o bueno, arriba de 93 y pico, para haber sido positivo el año, ¿no? Obviamente, si lo neteamos de inflación va a ser negativo. Ya, esto tendría que terminar arriba de 100 para que sea neto de inflación, sea positivo el año. Pero bueno, vamos a ver cómo va eso. Bueno, acá esto es lo que yo les vengo mostrando las últimas semanas, para no olvidarse, las caídas, que son caídas dentro del canal, o sea,
no fue fuera, todavía no ha sucedido una cosa así, ¿sí? Que esto sí era un bear market, de verdad, donde ya había llegado a los máximos y empezó a corregir hasta el piso. Acá no hemos visto ni siquiera que haya pasado la media del canal, digamos, como decir, bueno, che, se fue por acá y ahí sí se vino. No, nada, nada de nada. Por eso es extraño, o que se está estirando el ciclo, o es extraño lo que pasó. Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla eso. La semana pasada habíamos dicho que digamos, la liquidez, recuerden que Bitcoin va a buscar siempre liquidez, no es que sube y baja porque sí, sino que busca posiciones de liquidez o apalancados. Yo siempre acá filtro apalancados por 50 y apalancados por 100, que en general es lo primero que va a buscar. Y fíjense, la semana pasada decíamos que podía ir a 93 y piquito, donde había mayor concentración. Bueno, también acá 89, 80, 90, pero el máximo podía ir a 93 y pico, y para abajo no debería haber ido a mucho, menos de 82. Bueno, y ciertamente ha sucedido eso. Llegó a ir a liquidar a lo de 93, o sea, se fue a liquidar a 93 y después volvió a estar se posicionó, no sé, se armaron nuevas. Una vez que llega, se va a esta tendencia, se arman nuevas posiciones. Entonces, pero bueno, se dio que fue a buscar ese número. Y ahora, para esta semana, donde vemos acá en 94, casi 94.500, vemos que hay mucha liquidez. Entonces puede que esta semana esté en 94.500, si no hay ninguna cosa extraña que suceda, y para abajo podría ir a los, no sé, podría ir hasta acá, por ahí, 85.900, 85 quizás. En ese rango debería moverse en la semana. Salvo que, hago la aclaración, haya alguna eventualidad diferente. Pero si es algo orgánico, sería que vaya a buscar esta liquidez o que pueda ir a buscar esta liquidez acá. Depende de cómo se mueva un poco el mercado. Pero si va a buscar acá, se lleva un billón de apalancados, entre 50 y 100. Si le agrego después los que están en 25, en 10, bueno, esto sube un poco más. Así que, en principio, podríamos ir a buscarlo ahí, a esa zona de 94, 400, 94, 500 debería ranguear, y 85 para abajo, ¿sí? Como para tener una idea, ¿no? Acá siempre en general esto coincide bastante. Lo venimos haciendo varias semanas y lo vienen tomando bien. Bueno, un poco esto lo había mostrado la semana pasada, la volatilidad, para comparar un poco las volatilidades de Bitcoin con las 7 magníficas, ¿sí? Con Tesla, Nvidia, Meta, Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft y el oro, ¿no? Esto de Vol no le den bola porque era el reporte. Pero fíjense cómo no es que no hace esto Bitcoin, no es que es así. O sea, tiene una volatilidad bastante razonable para lo que es, ¿sí? No está muy lejos de las volatilidades. Fíjense, Tesla para mí tiene más volatilidad. O sea, está bien, Tesla tiene Bitcoin adentro, ¿no? Tiene 11.000 y pico de Bitcoin. Nvidia más o menos, pero después están todos ahí, no hay mucha. Consulte más. Sí. ¿No? Bueno, ahí veo que el X es el tiempo y ¿qué sería eso? ¿Esto? Sí. Y esta es la volatilidad. Esto es cuán volátil es en esta escala. Un 20%, un 30%, un 40%, un 50%, 60%, 70%. Okay. Es esa volatilidad, es ese rango, digamos. No, ¿por qué? Entonces se sitúa muy cerquita a la misma volatilidad que tiene Meta, que tiene Apple, que tiene Amazon, que tiene Alphabet. O sea, está ahí, está bien. Esto tiene un 30%, este está casi en un 40% Bitcoin. Pero leí en algún momento sí. que a largo plazo tiende a bajar la volatilidad. ¿Puede ser? Sí, totalmente. Sí, a medida que van entrando jugadores más grandes, que ya está todo, ya prácticamente estamos a 20 millones de Bitcoin minados, queda solamente 1 millón de Bitcoin por minar, o sea, la oferta se va a ir reduciendo. Entonces, ya se empieza a normalizar la volatilidad. Siempre nosotros, a ver, lamentablemente si se normaliza la volatilidad, esos picos de guita, de ganar, qué sé yo, un montón de guita en un periodo corto de tiempo, ya no se van a dar más. De hecho, ya no se están dando tan así. Sí, en 5 años, 10 años, tenés una diferencia, en 10 años sobre todo. Pero cada vez se va reduciendo y va a terminar siendo
como dice, el patrón Bitcoin, como fue el patrón oro, y a medida que yo creo que cuanto más se vaya estabilizando, más países lo van a ir adquiriendo para sus reservas. O sea, Sí, cuanto menos volatilidad tiene el activo, más, digamos, manos grandes empiezan a aparecer, instituciones. O sea, cuando había mucha volatilidad éramos todos minoristas, estábamos todos ahí. A medida que fue perdiendo esa volatilidad, empezaron a aparecer los ETF, después ahora las empresas. O sea, la empresa tiene una volatilidad, ponerle que vaya al 40% Bitcoin, supongamos, ¿no? Acá, espera que no encontré el mouse, acá. Capaz que un país necesita que la volatilidad de Bitcoin esté acá, ¿sí? Cerquita del oro. Cuando Bitcoin llega a una volatilidad similar a la del oro, o similar a la de Microsoft, bueno, muchos países o muchos bancos centrales quizás entran a comprar, ¿sí? Este podría ser otro indicador interesante para seguir. O más empresas importantes, qué sé yo, después empieza a meter, no sé, Google, y capaz que empieza a holdear, Apple. Bueno, el CEO de Apple, Tim Cook, dijo que él tenía Bitcoins. No en Apple, no en la empresa, pero sí en forma personal. Bueno, nada, son cosas que pueden ir sucediendo y hay que ir monitoreando. Pero la tendencia, fíjate que acá venía aumentando y acá, desde acá, que es marzo de este año, que empieza a bajar la volatilidad. Esto puede estar muy asociado Bueno, a la fuerza compradora de perdón, las Emma, empresas. Sí, te interrumpo, Emma. Buen día. Hay un sí, informe, buen día. creo que hace poco, que lo dio uno de los bancos grandes. Tras Ajá. los institucionales, reduce la volatilidad, reduce la expectativa de crecimiento de la famosa, estamos en $1.000.000. Y la creo que en un año y medio, perdón, para 2030, en 250 lucas más o menos. Con lo cual, Puede ser. es futurología, ¿no? Pero tiene lógica. Sí, sí, totalmente, sí. El tema es que la tendencia siempre es alcista, después podrá tener picos más fuertes, picos más, pero siempre vas a estar cubierto. Eso es lo importante, digamos. Siempre vas a estar protegido ante la emisión monetaria, porque, digamos, la inversa a que Bitcoin suba es. Deflacionario, ¿Cómo? porque el Bitcoin es deflacionario. Esa es la... Sí, en realidad porque los países no van a dejar nunca de emitir, o porque el sistema, o porque el protocolo fiat per se es emisor, o sea, tendría que suceder que todos los países dejen de tener déficit fiscal o déficit, que ningún país tenga necesidad de emitir. Entonces, si todos los países son ordenados, prolijos, o sea, todos los políticos, pero va en contra de la esencia de lo que tiene que ser un político, o sea, va en contra o sea, entonces, la forma de protegerte a eso es teniendo bitcoins. Si querés verlo como una protección, ni siquiera como una inversión, como una protección ante cualquier vicisitud que se le pueda, porque el protocolo Fiat está manejado por personas, ¿sí? O sea, personas que se juntan y dicen, che, vamos a emitir más, vamos a emitir menos, veo este indicador, veo este nivel, pero es bajo el razonamiento humano. El protocolo Bitcoin no es así, el protocolo Bitcoin ya está definido y va a funcionar, pase lo que pase, va a seguir haciendo lo que tiene que hacer, que es un poco lo que dice esta filmina. Espera. Que esto se va a respetar, el white paper de Bitcoin se va a respetar. No va a haber, nadie lo va a venir, no se van a juntar en un comité y van a decir, no, ¿sabes qué? Ahora vamos a emitir más, ahora menos, ahora nos vamos a ordenar fiscalmente, ahora, no sé, no va a suceder eso con lo que es protocolo Fiat. Entonces, la contraposición de eso es Bitcoin. O sea, es lo que va contra eso. Entonces, salvo que uno considere que los países van a ser todos ordenados, que no va a haber ningún dictador, que no va a haber ningún político socialista, que digamos que todos vamos a ser súper ordenados, que todos los países van a ser súper ordenados, que nadie va a gastar más de lo que le ingresa, etcétera, 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 que súper disciplinados todos, cosa que no veo que sea o que haya sucedido a lo largo del tiempo. Entonces, lo otro va a suceder. Eso, digamos, veo menos probabilidad de que suceda eso a que Bitcoin siga siendo una protección contra ese problema. Entonces, por eso es la opción es para este lado. Y acá les traigo el rango de precios por días. Esto también está interesante, como para saber dónde estamos parados o cómo fue evolucionando el precio
de Bitcoin en cuanto a cantidad de días, por decirlo, o cantidad de tiempo. Y acá en el rango, fíjense, en el mayor rango que estuvo, históricamente estuvo 368 días, fue entre los 20.000 y 30.000 dólares, ¿sí? En su momento cuando estuvo. Ahí estuvo casi un año rangueando entre 20.000 y 30.000. Después fue reduciendo, está ahí en 250, 258, en lo que fue 30-40, 40-50. En 50-60 fue bastante poco el tiempo, después 60-70 estuvimos casi 229 días. Pero acá, fíjense cómo rompió de 70-80, de 80-90, estuvo menos de un mes, perdón, 2 meses, acá casi 3 meses y medio, entre 90 y 100. Nada, acá tuvo más entre 100 y 110 que entre 90 y 100. Raro. Y entre 110 y 120 también estuvo un buen tiempito, 94, muy cerquita de todos los demás. Entre 120 y 130 lo tuvimos 11 días nada más, que fue cuando llegó a 120 y después se desmoronó. Pero está bueno para entender dónde están también, dónde fueron los tiempos más largos que hemos pasado en rango de precios, ¿no? Entonces no hay que desesperarse, se construye, esto se va construyendo, esto se construyó en mucho tiempo, acá se empieza a construir. Lo importante es empezar a construir esta zona. Entonces entre los 70 y los 130 se va construyendo una zona. Ojo, acá lo pasó como un avión, ¿sí? Pasó rapidito esta zona, tiqui tiqui, se fue acá. Bueno, quizás esta zona también la pase rápido y se vaya a una zona un poco más por acá. Veremos qué pasa, ¿no? Pero está bueno verlo de esta manera también. Bueno, esto que les decía, que un Bitcoin es igual a un Bitcoin, esto más que nada es para bajar miedos, eliminar ansiedades, o sea, esto no es como el papel, como el dinero fiat, que vos tenés pesos y vos decís, bueno, un peso es un peso, y bueno, ahora devaluaron 10%, pero no van a devaluar otro 10%, otro 20%, otro... No. En el protocolo fiat vos tenés que salir corriendo, o sea, permanentemente te están devaluando la moneda, y cuando pasa como pasó hace unos años en Argentina, que se va a 200% de inflación o de devaluación del dinero, tenés que salir corriendo, o sea, se hace exponencial y chao, te fuiste al tacho. Bitcoin no pasa eso. O sea, Bitcoin es un Bitcoin y no va a haber, no están emitiendo y destruyéndolo. Ya te dice que va a haber 21 millones, entonces no tenés que salir corriendo a venderlo. O sea, a eso voy. No hay que desesperarse. Es cuestión de hacer una buena gestión de la liquidez. Sobre todo a mí me cuesta muchísimo estar líquido, me cuesta estar en dólares, digamos, o en fiat. Cuesta muchísimo, porque para mí todos los precios son compra de Bitcoin. Estoy muy sesgado en ese sentido. Pero bueno, porque yo siempre miro a largo plazo. Portabilidad, bueno, esto sigue siendo lo mismo, se divide hasta en 8 decimales, la durabilidad no se deteriora en el tiempo, no ocupa lugar físico, son todos iguales en el tiempo, es infalsificable, no tiene restricciones. No sé si vieron el video de CZ, el CEO de Binance, que lo trajo a Peter Schiff, que es como el pro oro, el tipo, que siempre incluso hay un indicador contrarian a lo que dice el tipo. Si el tipo dice que Bitcoin cae, bueno, prepárate porque va a subir, y cuando dice que Bitcoin está subiendo, prepárate porque Bitcoin cae. Hay un indicador que lo marca eso, y este tipo es recontra pro oro. Entonces, CZ, el CEO de Binance, en una reunión ahí le llevó un lingote de oro, le contó una historia, qué sé yo, y le dijo a ver si le podía decir si era bueno o malo. Y el tipo miró el lingote de oro y dijo, no te sé decir si es trucho o verdadero. Entonces ahí medio como que le cerraron un poco, dice, bueno, con Bitcoin eso no te pasa. Entonces, como que también ahí le mojó un poquito la oreja con el tema del oro, porque sí, todo bien, el oro, primero que tardó 5.000 años para subir lo que subió ahora, ¿no? Y segundo, que vos tenés un papel que replica el oro. Salvo que puedas intercambiar esos papeles para comprar, vender o lo que sea, pero el oro físico no lo viste nunca, y así todo, viéndolo y que te lo den, che, sí, quiero retirar mi oro, bueno, toma, acá lo tenés, vos tampoco sabés si es bueno o malo, obviamente no lo podés fraccionar, tenés un montón de consideraciones. Entonces, todo bien con el oro, pero en todo caso podemos hablar de la exposición en una cartera al oro, ¿sí? Como una exposición, no como un tenedor del activo, ¿no? Entonces,
En cambio, con Bitcoin eso no te serías tenedor del activo, estarías expuesto al activo, lo podrías comerciar las 24 horas o 7 días a la semana, nadie te lo podría robar, digamos, no dependerías de una institución ni de un tercero para saber si lo tenés o no lo tenés, ningún juez, ningún nada te lo puede sacar, cosa que estar expuesto a un papel que dice que tenés Bitcoin, sí te pueden pasar todas esas cosas. Por eso nosotros siempre hacemos esa. Si bien si vos querés entrar y probar los papeles que te replican el precio de Bitcoin, buenísimo todo. Pero a medida que vas aprendiendo, si te interesa, bueno, vas comprando directamente el activo. Es así. Y bueno, y por último también, fíjense el piso. Yo acá les traje el piso de Satoshi por dólar, ¿sí? El piso fue que con $1 comprabas 810 Satoshis. Ahora subió un poquitito acá, ahora está en 1000 y pico de Satoshis. Pero bueno, acá lo que importa es esta tendencia, ¿no? Si vos crees que esta tendencia a que con $1 compres cada vez menos Satoshis se va a revertir y va a empezar a hacer esto, bueno, entonces quédate en dólares. Si vos crees que esta tendencia que viene del 2011 va a seguir, y bueno, a mí me conviene ahorrar en Satoshis, por más que ahora haya subido un poquitito, ¿sí? Como pudo haber subido en esta parte, como pudo haber subido en esta parte, como pudo haber subido en esta parte, pero después la tendencia, yo siempre miro las tendencias, entonces, si tengo que ahorrar en Satoshis o tengo que ahorrar en dólares, sí, todo lo que vos quieras, volatilidad, pero cada vez con $1 compro menos Satoshis, entonces la volatilidad en realidad es relativa, porque la volatilidad es porque vos lo estás midiendo en dólares. De vuelta, un Bitcoin es un Bitcoin, no tiene volatilidad. Lo que tiene volatilidad es la unidad de medida en la cual vos lo estás midiendo. Si yo lo mido, como siempre digo, en kilo de zanahoria, y bueno, sí, un día un Bitcoin va a valer 10 kilos de zanahoria, otro día va a valer 8 kilos de zanahoria, pero lo que varía es la unidad de cuenta, no el Bitcoin en sí. Contra lo que lo estás midiendo. Entonces, no es lo mismo la volatilidad de Bitcoin, o sea, volatilidad de Bitcoin no. No es lo mismo medir al Bitcoin en pesos que en dólares. Va a haber más volatilidad en pesos que en dólares, pero no por el Bitcoin, sino por la moneda en la que lo estás midiendo. Entonces, eso también es bastante importante de tenerlo en cuenta, porque todos estamos sesgados por el protocolo fiat y el dólar. De hecho, acá por ahí hay alguien que mira todo en pesos. Entonces, más volatilidad tiene todavía. Y todo por ahí, todo lo que estamos diciendo no está mal, o no está mal, pero no le cierra porque él lo ve todo en pesos, supongamos, ¿no? Y así, no, la volatilidad de Bitcoin no es 40%, es 150%, y pues yo estoy viendo en pesos, bueno, tiene razón también. Entonces, es todo muy, muy sesgado a la moneda en que si lo hubiéramos en francos suizos, quizás la volatilidad es 10%, pero un 10% en un franco suizo es un montón. Entonces, eso, el problema no lo tiene el Bitcoin, el problema lo tiene la moneda fiduciaria, ¿no? Eso siempre se nota. Bueno. Emma, ese gráfico era, perdón, ¿no? ¿Se puede Sí, volver? sí. Ese era el valor de un Satoshi. ¿Cuántos Satoshis compras con $1? Acá comprabas, no sé, no sé, 8 millones de Satoshis, ponele con $1, y hoy comprás, y en el piso compraste 810 Satoshis con $1. Hoy compras, ponele 1100 Satoshis con $1. Pues subió un poquito. O sea, se depreció un poco el Bitcoin contra el dólar. Bien. Entonces, eso es lo que te marca esto. Entonces, y sobre todo la tendencia de que salió Bitcoin es que con $1 cada vez compras menos Bitcoin. Con $1 compras cada vez menos Satoshis. Cuando capaz que algún día sucede que con $1 compras un Satoshi y tenés a... Sí, esas tres recuperaciones son las 3 caídas del precio de Bitcoin. Exactamente. Acá tenés esto y esto. Exactamente. Así que, pero bueno, a la hora de ahorrar, por eso digo, uno está sesgado a mirar todo en dólares, pero si yo te muestro esto, te digo, y yo tendría que haber ahorrado en Satoshi, no en dólares. Es evidente. Si yo se lo muestro, está bien, estamos mirando el 2013 prácticamente. Pasaron 13 años. Pero si hubieses hecho eso, tenías un año de pérdida, digamos, del 18 al 19, del 14 al 15, más o menos un añito, del 22 al 23. Ese es el añito ¿cómo es? Del bear market. Pero después, mira, acá siempre te conviene estar
parado del 2023, que te conviene estar siempre parado en Satoshi. El otro día Así miraba que- este gráfico con un cliente y era también, o sea, veíamos como las caídas de los años bajistas cada vez son más chicas también. Viste que hablábamos esto también, y hablando del precio de liquidación, digamos, ¿no? Bueno, también coincide, ¿no? Si lo ves al revés, es eso, digamos. También hay menos, ¿cómo se dice? Porcentaje de caída en cada año bajista, ¿no? 3-1, 3-1, ahora veremos qué pasa, ¿no? Pero también está bueno eso. Sí, Analizando totalmente. patrones. Sí, tal cual es. Digamos, en el precio de Bitcoin se ve, si miras el gráfico, ves a lo largo, ves que cada tendencia alcista tiene una pendiente con menor grado, ¿no? Y así se lo va viendo, ¿viste? Yo lo que yo voy viendo, ¿no? A veces eso, quizás para el inversor agresivo dice, yo quiero algo con una pendiente bien alcista, que me dé un buen profit y bueno, quiero agresivo y quiero sacar una buena renta. En cambio, así con este modelo de que la pendiente cada vez tiene menos grado, se acerca a la inversión al conservador, ¿no? Sí, a que todos lo puedan tener en su cartera nada, y seguir y tener una cobertura contra la depreciación del fiat. Básicamente, la primer base es esa, es decir, che, yo sé que con esto me protejo de cualquier cosa que pase con el dinero fiat, que venga mañana un loco y emita como si no hubiera un mañana, lo que fuera. Ya con eso estoy protegido. Ahora, si encima de eso me genera un profit que me sirve, bueno, espectacular. Si encima de eso le puedo dar un uso para mi vida actual, para comprarme una casa, bueno, bienvenido sea. Para mejorar mi negocio, para, no sé, mantener a mi familia que está en, no sé, en Japón, qué sé yo. O sea, encima lo puedo usar, algo que me protege, encima lo puedo usar, es espectacular. Entonces, es un poco, por eso acá, con este gráfico lo vemos de la perspectiva de Bitcoin, no del dólar. O sea, decimos, che, Claro, acá estamos pensando en Satoshi, digamos. acá ya la ves en Satoshis. O sea, a mí me conviene siempre estar parado en Satoshi y comprar Satoshis, pues cada vez mi dinero pierde valor. Es como mirar digamos, si vos mirás el SP500 y mirás la depreciación del dólar, y es prácticamente la inversa, digamos, uno hizo así para acá y el otro hizo así para allá, pero ¿realmente es que sube el índice o es que se deprecia la unidad de cuenta en la cual yo lo estoy contando, ¿no? Es un poco y un poco. El SP500 le gana o supera la inflación real, porque la nominal sí, yo te puedo tomar que el índice hace un 8, un 10% en promedio histórico. Si la inflación era un 2, un 3, le estabas ganando un 8. Yo no sé si hace un 10 neto. O sea, el 10 que te dicen no es neto de inflación, es un 10. Perfecto. Ahora, si tuvo una inflación del 5%, también le gana un 5% anual. Ok, pero ¿a qué costo? ¿O a qué, digamos? Y si con el SP500 estoy ganando un 5 anual, entonces con todos los demás instrumentos estoy perdiendo como en la guerra. Porque estoy metiendo en un índice que es digamos, de acciones, que tiene volatilidad, etcétera, pero bueno, por eso a veces, y ahora ya están haciendo proyecciones, distintos escenarios, y para mí es lo mejor. Yo siempre cuando hago las cuentas, las proyecciones de Bitcoin, la trato de hacer lo más ácido posible y al menor, esto se los contaba la otra vez, no lo armé el coso, la verdad que esta semana estuve a full, no armé el cosito lo que les quería mostrar, pero si uno toma una deuda en papel, en fiat, ¿no? Al 6% o al 7% o al 10% como veíamos, y Bitcoin, haces el cálculo para que Bitcoin subiendo un 11% anual, o sea, simplemente un 1% de spread, que no es algo loco para Bitcoin a lo largo del tiempo, y bueno, ya estás ganando, ya te estás capitalizando, ¿sí? Estás viviendo tu vida con el dinero fiat y capitalizándote con moneda dura como es Bitcoin, ¿no? Y no estás haciendo ninguna magia de nada, simplemente estás utilizando los sistemas uno a favor y los dos a favor tuyo, porque hoy, en realidad, en el protocolo en el que vivimos, que nos obligaron a vivir, que digamos no existía el protocolo Bitcoin, sino que estamos todos metidos en el protocolo Fiat, donde hay unos tipos que mandan, unos tipos que dicen ahora esto, mañana aquello, pasado esto, que lo tienen bien ganado, porque ganaron la Segunda Guerra Mundial y hicieron todo lo que tenían que hacer y ningún problema.
Pero bueno, estamos bajo esas reglas que establecieron en su momento. Hoy por hoy tienes la posibilidad de elegir dónde querés vivir. Si en un protocolo donde vos ya, digamos, tenés las instrucciones en el white paper de cómo funciona, o en el protocolo que vivimos toda la vida, sin elección, sin nada, donde nadie te explica cómo funciona y que tenés que andar mirando 758.000 variables para ver si podés comprar un paquete de arroz mañana, ¿sí? Dependiendo del país donde hayas nacido. Entonces, bueno, hay cosas que uno cuando lo empieza a ver en perspectiva más grande, nosotros pues lo vemos por ahí en un país donde, bueno, hemos tenido nuestros quilombos y se ha roto 1000 veces el dinero. Antes no existía Bitcoin. Yo creo que si vuelve a pasar una crisis como el 2001, no la veo viable porque ya automáticamente tenemos herramientas donde poder refugiarnos sin que nadie nos diga nada. Entonces no veo nunca que vuelva a suceder como sucedió. Podrá suceder otra cosa, porque el protocolo Fiat está roto, va a estar roto, va a seguir roto, aunque lo quieran arreglar, va a seguir roto. Por eso yo a veces no entiendo cómo quieren arreglar algo que ya no funciona o que está roto. Pero bueno, les encanta porque fueron capacitados los que manejan el sistema, llámense economistas, políticos, no sé, tan capacitados y fueron enseñados dentro de ese protocolo y todavía no quieren estudiar o no les interesa estudiar otro tipo de protocolo monetario que se puede utilizar tranquilamente. Entonces, yo siempre digo, digamos, hay muchos que son los que le afilan la navaja a los monos, ¿sí? Tomando como monos políticos y navaja al dinero, ¿no? Y entonces hay uno que, los que estudiaron, los que son estudiosos del protocolo Fiat, ¿sí? Que entienden absolutamente todo, algunos suelen ser economistas, y dentro de ese protocolo Fiat tienen distintas ramificaciones, dentro de ese protocolo Fiat, de cómo tiene que funcionar el dinero. Tenés los marxistas, tenés los socialistas, tenés los pseudos capitalistas, digamos, tenés como una gama ahí abierta. Entonces, cada país va usando ese protocolo, esa herramienta que tiene rota, tratando de pegarle con un martillo y pensando que todos son clavos. Entonces, cuando uno empieza a hacer ese análisis, empieza a preguntar, se lo empieza a analizar internamente, y que tiene la posibilidad de elegir, porque antes del 2009 no teníamos posibilidad de elegir. Hoy, después del 2020, empezamos a tener una posibilidad de elegir mucho más concreta y cada vez va siendo cada vez más concreta porque hay miles de herramientas que antes no existían. Bueno, hay gente que va a seguir queriendo en ese protocolo porque nadie se lo enseña, digamos, corriendo en desventaja, ¿sí? En desventaja, por no querer aprender otro protocolo donde vos tenés ventaja, porque vos, primero que estás primero, segundo que lo entendés de punta a punta, que lo leíste, que lo estudiaste. Después, si no te gusta, listo, volvés al tradicional y los grandes millonarios y todo eso que lograron hacer que el protocolo ese funcione para ellos, ¿sí? Que el protocolo Fiat funcione para ellos, como pueden ser los Warren Buffett de la vida, los Steve Jobs de la vida o quienes sean, lograron, digamos, utilizar al sistema a favor, y porque obviamente nacieron en un país donde el sistema lo crean ellos, digamos, o el más poderoso de ese sistema. Las cosas se dan en Estados Unidos porque justamente tienen el poder del protocolo Fiat, tiene el dólar. Entonces, por eso se dan ahí la mayoría de los avances y todo. Entonces, me parece que esa reflexión o ese análisis está bueno hacerlo con la cabeza fría, más filosóficamente hablando, y no pensar como, yo el otro día estaba hablando con un cliente también, estábamos pensando soluciones como se hicieron los 20 años pasados, los últimos 20 años, pero vos tenés que pensar soluciones de cómo hacer los próximos 10 años, no con soluciones de los últimos 20 años. Entonces, ahí tenés que hacer un cambio de posición, te vas a sacar afuera. Si vos querés arreglar, si vos hoy querés llevar un auto nuevo que te compras a un mecánico de barrio, no te lo va a poder arreglar porque no tiene las herramientas y porque la tecnología cambió. Hoy te tenés que ir al servicio oficial de la marca, que te lo metan en una computadora, el le hace un escaneo y es otra cosa. O sea, son herramientas para lo que viene. Y cuando vengan los autos eléctricos, lamentablemente el mecánico de barrio va a desaparecer, el taller mecánico. Ya hay menos. En un momento ser mecánico estabas forrado de guita. Y hoy no sé cuán forrado de guita estás, porque cuántos Renault 12 hay, cuánta mecánica antigua hay. O sea, vos te tenés que ir adaptando a la tecnología. Algunos obviamente se adaptaron y compraron los escáneres y todo eso, buenísimo. Pero quiero decir, no podés resolver problemas del futuro con herramientas del pasado. No podés querer construir un negocio haciéndolo como se hacía en el pasado, pensando de acá a 10 años en el futuro. Bueno,
todas esas cosas hay que ir pensándolas y hablándolas para que es por ahí donde se entra, digamos. Son distintas vertientes para que la gente pueda acercarse a conocer un protocolo nuevo, joven, muy útil para el siglo XXI, por lo menos para lo que se pretende el siglo XXI, y que vos puedas contratar a una persona y le tengas un indio en Bangladesh, o no sé, un tipo que vive en Bangladesh porque el tipo es diseñador web y te cobra $5 y vos no le puedas pagar $5, hay una herramienta de un protocolo que te permite transferirle $5 al tipo y que te haga la web, porque $5 en Bangladesh vive todo el año capaz el tipo. Y vos con $5 a vos te sirve para ser más competitivo en tu empresa. ¿Se entiende? Pues si no tenías que pagar a un diseñador de acá de Argentina, pues una transferencia bancaria le tenías que hacer, porque estás usando todas las herramientas viejas y te sale $100. ¿Y cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a competir con tu empresa, con una empresa que viene de Noruega, a hacer tu mismo negocio en tu país, si tenés que pagarle $100 a uno y le puedes pagar $5 al tipo que vive en Bangladesh, que le cambia la vida? Bueno, todas esas preguntas y todas esas cosas van a tener, vos tenés que tener herramientas del siglo XXI, no herramientas del siglo XX. Es así de corta, te guste, no te guste, te parezca bien, no te parezca bien, no lo veas hoy, no lo veas mañana, en algún momento va a pasar. Pero bueno, ya me fui por las nubes y ya estamos. Perdón por eso, pero está bueno reflexionar sobre un montón de cosas y no solo sobre el precio, como siempre la mayoría de la gente mira el precio. El precio es lo de menos, es la solución que te da, que yo le pueda pagar a un tipo, si yo hoy necesito una consultoría para una empresa, y puedo elegir las de que quedan cerca de mi casa, o puedo elegir a un turco que justo encontré, que el tipo es espectacular como hace la consultoría, y le puedo pagar directamente o en UST o en Bitcoin, y me sale un 1% de lo que me saldría si lo pago acá, y tengo una empresa mucho más competitiva, y puedo brindarle un servicio a un cliente muchísimo más barato. O sea, voy a ser más competitivo si reduzco, como siempre digo, hay que reducir. Para una empresa hay dos grandes gastos que los tiene que siempre estar monitoreando, lo impositivo y lo financiero. Bueno, el protocolo Bitcoin te resuelve o te facilita o te desburocratiza todo lo que es la financiación para tu pyme, para tu empresa, para tu emprendimiento, para lo que sea. Te lo resuelve. Lo impositivo tendrá que ver ya más con lo político del país, con la economía del país, con el contador, digamos, con una estructura más societaria que por ahí necesite hacer, ventajas que tengas, pero ya va por otro canal. Ahora, lo financiero, como siempre digo, ya no depende de lo que te presten tus bancos locales. ¿Por qué voy a depender del mecánico de barrio? ¿Por qué voy a depender del banquero de mi barrio? ¿Por qué si hoy me puedo financiar con el mundo? Entonces, de vuelta, y no estoy hablando de precio, estoy hablando de soluciones y formas de ser competitivo en el siglo XXI. Entonces, el que lo entienda antes tendrá una ventaja, y el que lo entienda después, bueno, va a tener que remarla más. Pero imagínate que ustedes tengan empresas que ya tienen por ahí un Bitcoin de tesorería, o medio Bitcoin en su tesorería. Hoy no lo están usando quizás, es plata que la tienen ahí parada y no la usan para nada. Y capaz en 3 años, ese medio Bitcoin son $500.000. Y con ese pediste un crédito y diste un salto donde te mejoraste de manera y dejaste a tu competencia out. Porque compraste una maquinaria del exterior y te sirve para hacer 10 millones de veces más eficiente, no sé, lo que fuera. No te costó nada, porque vos el Bitcoin ya lo compraste a 80.000. Y después subió a 200.000, 250.000, lo que sea. Entonces, pero hay que mirar para adelante, hay que hacerle ver a la gente toda esa parte para adelante. O como yo a veces digo, el protocolo Fiat te permite comprar una casa en 30 años. El protocolo Bitcoin te lo permite comprar en 8 o 10 años. Ya tenés una diferencia. ¿Sí? Ahorrando 8 o 10 años en Bitcoin, te compras tu casita. En el Fiat, 30 años necesitas. Y ahora están viendo si no hacen crédito hipotecario 50 años. ¿Por qué? Porque todos los días te va a costar más, porque el dólar o el peso o la moneda que sea se deprecia. Incluso el franco suizo perdió como un 20%, no sé cuánto en la última década. O sea, una locura. Entonces, uno te cuesta más, el otro te cuesta menos. Todavía no se nota tanto, ya se va a notar cada vez más. Nosotros lo vemos siempre un poquito antes, pero pues estamos en esto. Pero bueno, es un poco eso. Nada, no digo más nada. ¿Alguna pregunta, alguna duda?